Aunque no lo creas, existe un santo patrón de los cerveceros o la cerveza. Pero no te confundas. No es patrono de la embriaguez o los borrachos porque eso no tiene nada de santidad. Veamos entonces por qué este santo se convirtió en patrono de esto. Durante cierta época, la gente utilizaba los ríos como basureros e incluso lanzaba a ellos cadáveres de personas o animales, por lo que tomar agua de los ríos llegaba a ocasionar la muerte. Por esta razón, San Arnulfo o Arnoldo, que nació en Austria en una familia acomodada y en el año 612 llegó a ser obispo de Metz, para prevenir enfermedades y la peste, predicaba sobre el peligro de tomar agua en aquella época y en su lugar recomendaba tomar cerveza porque en aquella región se elaboraba con mucha facilidad. En el año 627, San Arnulfo se retiró a un monasterio cerca de Remiremont, Francia. Ahí murió en el año 640. Un año más tarde, los ciudadanos de Metz pidieron que su cuerpo fuera exhumado y llevado a su ciudad de Metz para enterrarlo en su iglesia local, en la cual solía predicar las virtudes de la cerveza. Cuenta la tradición que durante el viaje largo y agotador, los fieles se detuvieron para comprar cerveza, pero quedaba muy poca. Algunos dicen que solo un tarro que tenían que compartir, y sin embargo, la cerveza alcanzó para satisfacer la sed de todos. A esto se le conoce como el milagro de la cerveza, y es la razón por la que se considera a San Arnulfo el santo patrono de los cerveceros y la cerveza. Pero hablemos un poco más sobre la cerveza. Según los estudiosos, esta bebida fue desarrollada por los antiguos pueblos elamitas, egipcios y sumerios. Las evidencias más antiguas de su producción datan de alrededor del cuarto milenio antes de Cristo. Algunos ubican su aparición conjuntamente con la del pan, entre el 10.000 y el 6.000 antes de Cristo, ya que tiene una preparación semejante agregando más o menos agua, pero afirman que en aquel tiempo la cerveza era mucho más densa. En su etapa más antigua, en Europa, Asia y Egipto, comenzó a fabricarse con cebada y trigo, pero en el Oriente se utilizó arroz y también bambú. En realidad, eran vinos de cebada o cosas semejantes, pero no la actual cerveza. Poco a poco, se dejó el trigo para elaborar el pan y la cebada para elaborar la cerveza como alimento porque era más fácil hacer mucha cerveza con un poco de grano que mucho pan con la misma cantidad de grano. De hecho, muchas cervezas se elaboraron remojando panes fermentados, cocidos en agua y dejando fermentar la mezcla con una ventaja. La fermentación producía alcohol y desinfectaba el agua, ofreciendo así una bebida limpia de contaminación bacteriana. No en vano, en sitios como la República Checa o Baviera, se llama a la cerveza pan líquido. Con el paso de los siglos, sobre todo a partir de los romanos, la zona del Mediterráneo se consolidó como una zona básicamente vinícola, en la que el vino se producía con uva, mientras que el vino de cebada se producía más en el norte y centro de Europa, adquiriendo hasta el siglo XIII la fórmula de la actual cerveza que se caracteriza por la presencia del lúpulo, planta trepadora originaria de Japón, cuyas flores hembras
le dan aroma, amargor y favorecen su conservación. La Edad Media fue la edad de oro de la cerveza, en la que incluso los frailes se especializaron en su producción porque el agua era insalubre y hervirla para hacer cerveza la purificaba, porque tiene muchos de los nutrientes que el cuerpo necesita y podían beberla en tiempos de ayuno. Hay monasterios en que los monjes solo consumen cerveza de muy baja gradación durante los viernes y la Semana Santa. Y como los monasterios tenían toda la materia prima para elaborarla, para obtener recursos, crearon un tipo más denso, más aromatizado y así poderla vender más cara. De hecho, los cistercienses elaboran algunas de las mejores cervezas del mundo y tienen sello de autenticidad. Aunque se puede decir que la cerveza propiamente dicha aparece en Europa en el siglo XIII, fue en 1516 cuando el duque Guillermo IV de Baviera redactó la primera ley que fijaba qué se entendía por cerveza. Esta ley establecía que solamente podía utilizarse agua, malta de cebada y lúpulo para elaborarla. Los cerveceros ingleses tardaron mucho en aceptar el uso del lúpulo, por lo que se llamó ale a la cerveza sin lúpulo y beer a la cerveza con lúpulo. Pero la cerveza tenía un problema: no se podía conservar y con el calor perdía toda su fuerza, hasta que surgió la lager, llamada así porque, por su baja fermentación y a temperatura baja, iba fermentando lentamente mientras estaba almacenada. Como actualmente todas las cervezas, incluso las de alta fermentación, ya son almacenables y tienen una fecha de caducidad que alcanza unos 3 años, la palabra lager pasó a significar de fermentación baja. Se reconoce que la cerveza es saludable porque es hidratante por su contenido en agua, diurética por su contenido en potasio, antioxidante por su contenido en vitaminas, cardiovascular por su contenido en vitamina B6, preventiva de enfermedades óseas por su contenido en lúpulo y minerales, regenerante celular por su contenido en ácido fólico. Sin embargo, tenemos que pedirle a San Arnulfo o Arnoldo que nunca sea consumida por los niños y que siempre sea consumida con moderación. ¿No lo crees?